¿Cuál fue la experiencia más escalofriante que viviste en tu propia casa? Una noche, cuando tenía unos 10 años, mis dos hermanas y yo estábamos solas en casa mientras mi mamá trabajaba. Nuestra casa siempre era muy frecuentada por chicos problemáticos, así que no era raro que la gente anduviera por nuestro patio, y normalmente no era algo aterrador. Pero esa noche en particular, alguien había roto el vidrio de una ventana trasera, y ninguna de nosotras se había dado cuenta. Yo estaba pasando el rato en la habitación con la ventana rota, y de repente alguien metió la mano y bajó las persianas. Entré en pánico, corrí a la sala y me quedé mirando la puerta. Llamamos a la policía, y curiosamente nos dijeron que nos quedáramos dentro de la casa, lo cual hicimos, ingenuamente, mientras el tipo desaparecía y volvía a aparecer cada minuto o dos. No hablaba, no intentaba abrir la puerta, solo nos miraba, con sus ojos y mano iluminados por la televisión de la habitación. Cuando llegó la policía, salió corriendo y nunca lograron encontrarlo. Algo realmente escalofriante. Vivía en una casa con mi novia y otra pareja. Estaba viendo televisión alrededor de las 2 de la mañana en la sala, mi novia dormía, el otro chico también, y asumí que la otra chica estaba en su estudio, al que se accedía saliendo al patio, así que la puerta trasera estaba sin llave. Desde donde estaba podía ver una parte de la cocina, que está junto a la puerta trasera. Escuché que la puerta se abrió, supuse que era mi compañera de casa y seguí viendo mi programa. Unos 15 minutos después, miré hacia la cocina por casualidad, ya que no había escuchado que mi compañera saliera otra vez o pasara hacia los dormitorios. La casa es bastante ruidosa, y había un hombre parado en la esquina de la cocina mirándome fijamente. Tenía puesta una chaqueta marrón, ojos oscuros, cabello oscuro, y sostenía una botella de mi licor de melón, con los hombros caídos, mirándome. Cuando se dio cuenta de que lo vi, se movió. Me levanté del suelo y lo perseguí hasta la cocina, pero ya se había ido. Salí con cuidado por la parte de atrás, no había nadie, revisé al frente, y nada. En la entrada, en la calle, simplemente no estaba por ningún lado. Todavía se me eriza la piel al recordarlo. Esto fue cuando estaba en la secundaria. Estaba relajado en la sala con mi perro durmiendo a mis pies mientras veía televisión. De repente, mi perro se levantó de un salto y corrió hacia las escaleras que estaban justo al lado de la sala. Mi perro normalmente nunca ladraba, a menos que sonara el timbre, pero esta vez entró en modo de ataque. Gruñía, ladraba, se le erizaba el pelo, y luego me miraba como esperando ver si yo lo llamaría de vuelta. Estaba muerto de miedo, nadie podía haber entrado porque para llegar a las escaleras hay que pasar por la sala, así que era imposible que alguien se hubiera colado. Después de un minuto, él no paraba, seguía actuando como si algo estuviera ahí, algo que yo no podía ver. Tuve que quedarme sentado mientras mi perro parecía listo para destrozar a alguien, hasta que finalmente volvió a mis pies con una expresión de orgullo. Me gusta pensar que espantó algo ese día, pero me sentí muy aliviado cuando nos mudamos. Tenía como 12 años y estaba durmiendo en la sala de mi casa porque estaba enfermo y era invierno. Mi casa tiene un aislamiento horrible y mi habitación estaba helada, pero la sala estaba cálida. Estaba dormido y, alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con la sensación de que alguien estaba justo ahí. Siempre dormía con una linterna en la mano porque solía leer, así que la tenía conmigo, la encendí y la apunté hacia donde sentía que había alguien. Justo ahí, a solo medio metro de mí, había un hombre mirándome directamente a la cara. La luz le dio en el rostro y se dio vuelta y salió corriendo. Solté un grito desgarrador que helaba la sangre y mis papás bajaron corriendo. Resulta que el tipo había entrado a nuestra casa a la fuerza y se quedó ahí parado, mirándome. Todavía me pone la piel de gallina recordarlo. Esto ocurrió hace unos 25 años. Mi mamá trabajaba de noche como enfermera y mis hermanos ya se habían mudado, así que solo estábamos mi papá y yo en casa. La noche en cuestión, yo estaba leyendo en la cama y mi papá dormía, lo sabía por los ronquidos. Escuché unos golpecitos suaves en la puerta principal, que era una puerta corrediza de vidrio. Desde la ventana de mi habitación podía ver la puerta, así que me senté para mirar y no vi nada. Pensé que podía ser el viento. Seguí leyendo y unos 20 segundos después escuché un ruido fuerte de rasguños en la puerta trasera. Era tan fuerte que despertó a mi papá, lo cual ya era raro. Él gritó: «Matt, ¿qué carajos estás haciendo? Vete a la cama», y yo le grité de vuelta: «Estoy en la cama». Ni bien terminé de decirlo, escuchamos pasos rápidos, con ese sonido suave como cuando corres con medias sobre un piso de madera, que iban hacia la puerta principal. Me senté para mirar, temblando, y vi que la puerta se estaba deteniendo de deslizarse. Estaba abierta unos 20 centímetros.
No estaba abierta cuando miré hace unos segundos, pero no vi a nadie. Mi papá corrió a mi habitación, revisó si estaba bien, luego fue a ver afuera, volvió y cerró la puerta delantera. También revisó la puerta trasera, que estaba cerrada. Yo no pude dormir y mi papá se quedó conmigo toda la noche. Estaba realmente aterrado. Y algo más extraño, mi papá había cerrado con llave la puerta esa noche. Siempre se despedía de mi mamá cuando ella se iba al trabajo y cerraba la puerta con llave desde adentro. No hablamos mucho de eso en su momento, yo debía tener 12 o 13 años, todavía inocente, pero años después sí lo hablamos. Pensamos que pudo haber sido alguien intentando robarnos, o algo peor. Sin embargo, nunca pudimos entender cómo lograron abrir la puerta principal, ya que tenía un pasador y una cerradura que solo se podía abrir desde adentro. Yo intenté convencerlo de que fue un fantasma, pero él nunca creyó eso. Yo solo pienso que tuvimos muchísima suerte. El sonido de esos rasguños en la puerta trasera todavía aparece en mis sueños. Y me sigo preguntando por qué. ¿Por qué rasguñar la puerta de atrás o golpear suavemente la del frente antes de entrar? Cuando estaba en la secundaria, fue la primera vez que mis padres se fueron de viaje y me dejaron solo en casa durante una semana. Todo iba bien, me quedaba en el sótano y la entrada al pasillo que llevaba a mi habitación tenía colgando unas cuentas decorativas. Estaba en mi cuarto viendo televisión con mi fiel perro, Smokey, acostado al pie de la cama. De repente, empezó a ladrar como loco. Era un ladrido que nunca le había escuchado. Casi un llanto. Pensé que le pasaba algo, y justo cuando estaba por tocarlo, saltó de la cama y se metió debajo completamente en silencio. Me tiré al suelo para buscarlo debajo de la cama y entonces escuché cómo las decoraciones en la entrada empezaron a sacudirse como si alguien las hubiera empujado con mucha fuerza. Me quedé ahí, muerto de miedo por un rato, luego agarré un bate y fui a investigar. Las decoraciones todavía se movían con fuerza, todas las puertas y ventanas de la casa seguían cerradas desde adentro. No había rejillas de ventilación cerca de esos objetos y Smokey se negó a salir de debajo de la cama durante otras 2 horas. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué causó que esas decoraciones se movieran así. Una vez estaba cuidando al pug de mi mamá. Vivo en un departamento antiguo y fuera de la ventana de mi cocina hay otro techo plano. Eran como las 11 de la noche, así que ni siquiera era tan tarde. El perro estaba durmiendo en la cocina y se despertó y empezó a ladrar y gruñir muy bajito. Mi novia y yo estábamos en la cama, así que le dije que se calmara. Es un perro muy bueno y si le dices algo, lo hace. Pero seguía gruñendo bajo, mirándome, luego giraba y señalaba hacia la ventana de la cocina como diciendo tienes que mirar aquí, idiota. Finalmente me levanté para ver qué pasaba y, en cuanto lo hice, el perro salió corriendo gruñendo y saltando hacia la ventana. Vi a 2 tipos en mi ventana intentando quitar la malla. Escucharon al perro, miraron hacia arriba y se encontraron con que yo, completamente sin ropa, estaba subido en la encimera golpeando la pared y gritando que los iba a matar. Mi novia empezó a gritar como loca, y los tipos literalmente saltaron del techo. Es una caída considerable hasta el siguiente techo. Durante las semanas siguientes, realmente deseé haber salido por la otra ventana para sorprenderlos con un bate de béisbol o algo, pero cuando vi a alguien intentando entrar a mi casa, simplemente se activó mi reflejo de golpea y mata de inmediato, y justo había una pared entre nosotros. Hasta el día de hoy, estoy impresionado con lo inteligente que es ese perro. Estuvo observando a esos idiotas todo el tiempo y ellos no se dieron cuenta hasta que él quiso. Por lo que sé, pudo habernos salvado la vida. Crecí en una casa victoriana de Connecticut con 112 años de antigüedad. Aunque toda la casa parecía salida de una historia de fantasmas, la única fuente de cosas inquietantes era el baño del segundo piso, justo al pie de las escaleras del ático. Cada uno de mis padres tiene su propia historia sobre ese lugar. Mi papá cuenta que un día, mientras bañaba a mi hermano mayor, que tenía unos 3 años en ese momento, en la bañera blanca con patas de garra, mi hermano dejó de jugar con sus juguetes por un momento. Luego miró tranquilamente a mi papá y le dijo, aquí es donde morí, la luz blanca, y luego siguió jugando como si nada. Mi papá sospecha que alguien pudo haberse electrocutado en esa bañera. Unos años después, cuando yo tenía 2 años y mi papá y mi hermano estaban en una excursión con los Boy Scouts, mi mamá recuerda una noche en la que me oyó levantarme y caminar hacia el baño. Podía escucharme tararear y orinar. Como yo aún estaba en entrenamiento para ir al baño, mi mamá decidió levantarse para ver cómo estaba. Cuando se dio vuelta, yo estaba acostado a su lado, y el tarareo se detuvo. Nos mudamos. Para Navidad de 2012, mi mamá le había regalado a mi papá un reloj muy bonito. En marzo, lo perdió durante unos días, pero lo encontró entre los cojines del sillón en la sala. Luego,
A principios de junio, lo volvió a perder. Es increíblemente despistado. Pensó que probablemente lo había dejado en los cojines otra vez, así que revisó el sillón y la silla, pero no lo encontró. Mi hermano, mi papá y yo decidimos buscar más a fondo y literalmente desarmamos toda la casa buscándolo. Levantamos cada cojín, revisamos todos los cajones, armarios, carteras, bolsos del gimnasio, camas, todo en la casa, buscamos por todos lados, no dejamos rincón sin revisar. Aún así, no lo encontramos. Mi papá revisó su auto, su trabajo, el gimnasio, la casa de mis abuelos y preguntó a todos los que conocía si habían visto su reloj. Finalmente, después de unas semanas de búsqueda intensa, se rindió un poco y aceptó que quizás alguien en su trabajo o el gimnasio se lo había robado, o que tal vez lo había dejado en algún consultorio médico o algo así. Básicamente, asumió que nunca lo volvería a ver. Avancemos a mediados de julio. Mi papá tiene horarios de trabajo muy raros y, ese día en particular, tenía que salir a trabajar a las 3:30 de la mañana. Cuando se despertó, mi mamá y mi hermano dormían, y yo me había quedado a dormir en casa de mi mejor amigo. Al bajar, encontró el reloj perdido simplemente apoyado sobre la mesada de la cocina, boca abajo, como si se lo hubiera quitado la noche anterior y lo hubiera dejado ahí. Pensó que alguno de nosotros lo había encontrado después de que él se fue a dormir, así que le mandó un mensaje a mi mamá agradeciéndole por encontrar el reloj. Ella respondió diciendo que ni ella ni mi hermano lo habían encontrado, y que yo no podía haberlo puesto ahí porque había dormido fuera. Mi mamá había limpiado la cocina antes de irse a dormir, y no había ningún reloj sobre la mesada, pero cuando mi papá se despertó, el reloj que había estado perdido por más de un mes simplemente había reaparecido. Nadie sabe cómo llegó ahí, y mi papá sigue pensando que tal vez todos le están jugando una broma y que alguno de nosotros lo tomó y luego lo puso de vuelta como chiste. Estas son mis 4 explicaciones más lógicas para lo que pasó. Mi mamá o mi hermano son sonámbulos y nadie lo sabe. Huyen sí, tomó el reloj durante un episodio, lo escondió mientras dormía y lo devolvió durante otro episodio un mes después. Alguien entró a nuestra casa, robó el reloj, se sintió culpable y volvió a entrar por la noche para devolverlo. Aunque eso sería casi imposible porque tenemos alarma en la casa y la activamos religiosamente cada noche y cada vez que salimos. Alguien más vive en nuestra casa y no lo sabemos. O fantasmas. Mi esposa y mi hijo estaban fuera por la noche, así que tenía la casa para mí solo. Fui a ducharme y dejé la puerta del baño abierta, todo un lujo. Aunque, como soy consciente del uso de la energía, dejé las luces del pasillo apagadas. En fin, estaba disfrutando de una buena ducha larga y caliente, y justo cuando salía, algo llamó mi atención. Vi la cabeza calva de un hombre alto caminando lenta y silenciosamente por la puerta abierta y oscura del baño. Se me detuvo el corazón en ese instante. Las puertas exteriores, por supuesto, estaban cerradas con llave. No había escuchado que nadie entrara. ¿Cómo había llegado ese tipo a mi casa? ¿Qué quería? Debió haberme oído en la ducha, podía ver que la luz estaba encendida. Temblando de miedo, asomé la cabeza por la puerta, todo mojado y sin nada puesto, sosteniendo un pequeño par de tijeras para uñas, el arma más inútil del mundo, pero era lo único que tenía a mano, y ahí encontré todas las respuestas. Mi hijo tenía uno de esos globos de cumpleaños de Millar llenos de helio. Normalmente estaba pegado al techo, pero debía haberse desinflado un poco. Flotaba a unos 2 metros del suelo y, movido por las corrientes de aire, pasó justo frente a la puerta, brillando con la luz del baño, y parecía exactamente la cabeza calva de un hombre caminando lentamente y con intención por el marco de la puerta. Durante los primeros tiempos del COVID, vivía solo en un departamento dentro de un edificio. Un día, alrededor de las 6 de la mañana, me despertó un golpeteo frenético en la puerta de entrada. Me levanté de la cama, miré por la mirilla, pero no vi a nadie y pensé que sería una broma de algunos chicos. Mientras me daba vuelta para volver a la cama, escuché de nuevo los golpes, esta vez mezclados con unos sonidos como siseos. Volví a mirar, seguía sin haber nadie, así que abrí la puerta con cuidado. Frente a ella, mi vecina, una chica de unos 20 años, estaba arrodillada sobre mi felpudo, con los ojos bien abiertos, sujetándose la garganta con ambas manos y forzando una voz entrecortada y sibilante para decir que tenía algo atorado en la garganta. Lloraba de puro terror y pánico, aparentemente también tenía a su madre en el altavoz del teléfono, ambas gritando como animales atrapados. Le pregunté si aún podía respirar, asintió con la cabeza, así que llamé a una ambulancia y les conté lo que sabía. La persona de la línea me preguntó si tenía problemas para respirar, sí, pero no se estaba asfixiando, y si estaba sudando. La ambulancia tardó unos 20 minutos en llegar a mi edificio,
ya que tuvieron que ponerse trajes de protección biológica. Al parecer, los problemas respiratorios y el sudor excesivo eran señales de posible asfixia inducida por COVID. Resultó que no tenía COVID en absoluto, sino que se le había atascado un trozo de plástico del envase de un yogur congelado que había comido en el desayuno. Yo era una madre joven con 2 hijos muy pequeños. Mi esposo trabajaba de noche, así que me quedaba sola con los niños. Mi hija era una bebé y teníamos un monitor para bebés. Una noche, escuché a un bebé llorar, así que fui a su habitación y la encontré profundamente dormida. Esto ocurrió varias noches seguidas y llegué a pensar que me lo estaba imaginando. Pero una noche, mientras revisaba a mi hija después de oír el llanto, escuché a una mujer cantando suavemente una canción de cuna y haciendo un ruido de silencio para calmar a un bebé. Decir que se me erizó la piel es quedarse corto. Le conté a mi esposo lo que había pasado, y me dijo que probablemente había sido un sueño, ya que siempre ocurría muy tarde en la noche. Unos días después, conocí a mi vecina, que también tenía una niña pequeña. Empezamos a hablar, y me mencionó que estaba escuchando ruidos extraños en su monitor de bebé y que pensaba devolverlo a la tienda. En ese momento, ambas nos dimos cuenta de que estábamos captando la señal del monitor de la otra, así que la mujer que cantaba canciones de cuna era ella. Vivo en un departamento. Hace unos años hicieron inspecciones y reparaciones menores en las cajas de interruptores. Vinieron a hacer la mía y, al día siguiente, sin previo aviso, escuché que golpeaban la puerta con fuerza. Iba a ignorarlo porque eran las 9 de la mañana y sinceramente no me importaba. Pero luego escuché un golpe mucho más fuerte. Abrí la puerta de mi habitación, que da directo a la puerta de entrada, y un hombre adulto literalmente embistió mi puerta y la tiró de las bisagras. Grité ¿qué te pasa? Y él apenas hablaba inglés. Solo decía, está bien, está bien. El marco de la puerta estaba destrozado. Me comunicó que necesitaba revisar si la pintura alrededor de la caja de interruptores necesitaba ser retocada. Miró dentro de mi armario, donde estaba ubicada. Luego se fue y volvió con un clavo y un martillo. Medio colocó la puerta de nuevo y clavó un poco el marco. Yo estaba en shock. Se fue. Fui a la oficina, donde al principio nadie me creía. Hicieron que un encargado de mantenimiento me acompañara y él arregló de verdad la puerta. Nunca volví a ver al primer tipo. Desde entonces me cuesta salir de mi departamento, y parte de eso es porque ya no confío en los encargados de mantenimiento por esa experiencia. Me dejó con un leve trastorno de estrés postraumático que no ayuda nada con mi agorafobia. Era joven y estaba en casa cuidando a mi hermana menor. Era de madrugada y alguien comenzó a golpear la puerta con desesperación, pidiendo ayuda. Parecía la voz de mi vecina, así que abrí la puerta, y entró un hombre borracho que no conocía. Caminó hacia la sala y empezó a andar de un lado a otro. Mi hermanita apareció en la parte superior de las escaleras y le susurré que se escondiera. Le pregunté al hombre qué necesitaba y me dijo que necesitaba a la policía. Llamé al 999 e intenté explicar vagamente lo que pasaba, sin querer provocarlo. La operadora me pidió que tratara de convencerlo de salir de la casa y esperar afuera. Me dijo que había estado involucrado en una agresión a un taxista y que le preocupaba que yo estuviera sola. Tenía unos 13 años, con un hombre altamente intoxicado y posiblemente peligroso. Después de hablar con él un rato, logré convencerlo de salir. Cerré la puerta con llave lo más rápido que pude y me puse a llorar. Fui a ver cómo estaba mi hermana y nos fuimos a dormir. La policía nunca vino a comprobar si algo me había pasado. Por suerte no ocurrió nada. Pudo haber salido muy mal, y agradezco que no fue así. Cuando era adolescente, mi familia alquiló una casa hermosa, era enorme. Tenía 2 pisos. En la planta alta había 3 dormitorios, un baño, cocina, una sala de estar. En la planta baja había una segunda sala, un lavadero y, detrás de las escaleras, un pequeño pasillo que conducía a 2 puertas. Una puerta daba al garaje, la otra conducía a un cuarto oscuro abandonado y lo que parecía ser un dormitorio también abandonado. Estaba directamente sobre la tierra, sin piso, con una cama rota. Odiaba la planta baja de esa casa. Cada vez que bajaba las escaleras sentía que alguien me observaba desde el pasillo. Se sentía una presencia enojada, ominosa y amenazante. Era aterrador. Evitaba bajar siempre que podía, pero a veces estando en la sala de arriba se podía sentir la misma presencia observándote desde la parte superior de la escalera. El dueño de la casa estaba internado en un geriátrico con demencia, y su hija era quien se encargaba del alquiler. Curiosamente, el día que el hombre falleció, todas esas presencias extrañas también desaparecieron. Años después lo comentamos entre nosotros y resulta que todos en la casa habíamos tenido experiencias similares. No sé si fue un sentimiento auténtico, pero fue aterrador.
Hace unos 9 años, estaba en casa durante las vacaciones de verano, y solía quedarme despierto hasta tarde navegando por internet muchas noches. Vivo en un pequeño suburbio, así que por la noche no hay mucho tráfico. Una noche en particular, estaba en mi computadora como de costumbre, viendo YouTube alrededor de las 1 de la mañana. Afuera llovía intensamente y había mucho viento, así que las ramas de los árboles golpeaban de vez en cuando contra la casa. Estaba en mi escritorio, que quedaba a unos 5 metros de la puerta principal, cuando escuché un golpe suave contra la puerta. Supuse que era una rama movida por el viento, así que no le di importancia. Pero unos segundos después, se oyó un golpe mucho más fuerte contra la puerta principal. En ese momento entendí que no era el viento y corrí escaleras arriba para avisarle a mi papá que algo raro estaba pasando. Miré por la ventana hacia la entrada y no vi nada, así que unos 10 minutos después abrí la puerta y vi varias maletas en el escalón. Nuestra familia había vuelto de un viaje a otro estado unas 2 semanas antes, y la aerolínea había extraviado el equipaje tras el vuelo de regreso. Al parecer, lo habían encontrado y decidieron entregarlo a las 1 de la mañana en medio de una tormenta. Sin duda fue alarmante en el momento, pero al final no fue nada escalofriante. Hace un par de años, me desperté a las 3 de la mañana y vi a alguien pasar por la puerta de mi habitación. Medio dormida, sin pensar demasiado, llamé creyendo que quizá mi novio había venido mientras yo dormía, pero no hubo respuesta, así que supe que no era él. Me levanté de la cama, olvidando de forma bastante tonta llevar el teléfono o cualquier objeto para defenderme, y fui a la sala, donde la luz estaba encendida. Ahí me encontré con un hombre desconocido, parado, mirando fijamente una de las paredes. Le pregunté quién era, pero no respondió. En ese momento ya estaba lo suficientemente despierta y con pánico como para darme cuenta de que podía estar en verdadero peligro, así que corrí de vuelta a la habitación, agarré mi teléfono y salí corriendo afuera mientras llamaba a la policía, que llegó en cuestión de minutos. Resultó que el hombre tenía problemas mentales, y hasta el día de hoy ni yo ni la policía sabemos cómo logró entrar. Un día, hace un par de años, mientras trabajaba en turnos de tarde, me desperté alrededor de las 10 de la mañana y empecé a ver American Dad antes de levantarme. De repente escucho que se abre la puerta trasera. Algo normal en nuestra casa, ya que solo usamos esa entrada. Pero nadie se suponía que estuviera en casa a esa hora. Supuse que era mi mamá y no le di importancia. Luego escuché pasos subiendo las escaleras, ya que mi habitación está en el segundo piso. Llamé a mi mamá, pero no obtuve respuesta. Entonces la puerta se entreabre y asoma una cabeza. Era un hombre de unos 30 años, con una barba rubia y una gran melena de pelo grasoso, que parecía sorprendido de verme. En ese momento yo tenía unos 118 kilogramos, medía 1,90 metros y tenía 20 años. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, el tipo me pregunta, ¿esta es la casa de tal? A lo que respondí, no. Salió de inmediato, y cuando logré reaccionar ya ni siquiera estaba en la entrada de casa. Hablé con un amigo de la familia que es veterano de la policía y resulta que había un hombre que venía haciendo este tipo de cosas para robar casas en pueblos cercanos. Tenía unos 21 o 22 años y vivía sola en ese momento. Una noche agradable dejé la ventana abierta. Estaba lo suficientemente baja como para que alguien pudiera entrar si realmente lo intentaba, pero la malla no era fácil de quitar y vivía en un vecindario bastante seguro, así que ni lo pensé. Me desperté en medio de la noche porque olía a humo. Fui a encender la lámpara y mi mano tocó lo que era, sin duda, una persona. En ese instante mi mente reaccionó por completo y me di cuenta de que había un hombre sin camisa en mi habitación, fumando un cigarrillo y mirándome fijamente. Recuerdo que grité para que se fuera, y debo haberlo asustado tanto como él me asustó a mí, porque saltó por la ventana y salió corriendo. Cerré la ventana de golpe y empujé una estantería contra ella. A la mañana siguiente, cuando salí y ya había luz, encontré la malla recostada contra la pared de la casa. No dormí el resto de la noche, y desde entonces nunca vuelvo a dormir con una ventana abierta más de una rendija. Además, me niego rotundamente a vivir en una planta baja. No sé si planeaba robarme, atacarme o ambas cosas, pero fue absolutamente aterrador y me hace pensar cuántas veces pudo haber pasado antes sin que yo me diera cuenta. Estaba en casa durante el verano, de regreso de la universidad y sin trabajo, así que pasaba el día sola mientras todos estaban en el trabajo. Vivo en un pueblo pequeño, en una calle tranquila, así que era completamente normal tener todas las puertas y ventanas abiertas durante el día. Ya tarde por la tarde, recibo una llamada de mi papá. Estoy a la vuelta de la esquina, pero no puedo entrar a la calle. Te explico cuando llegue,
pero cierra con llave todas las puertas, cierra las ventanas y sube al piso de arriba. Eso fue obviamente extraño. No vivimos en una zona peligrosa y el sentido del humor de mi papá no es tan cruel, pero el tono de su voz hizo que lo hiciera sin pensarlo. Cerré y aseguré todo, y subí. Unos minutos después, recibí otra llamada de mi papá. Van a entrar unos policías por el portón lateral para revisar el cobertizo. Ya llego. Yo estaba aterrada, pero sabía que debía esperar para preguntar después. Me quedé arriba, pero alcancé a ver a la policía armada revisando el jardín trasero. Cuando mi papá finalmente llegó, obviamente le pregunté qué había pasado. Resulta que un chico de 16 años de nuestra calle había consumido drogas legales, atacó con un arma punzocortante a un vecino y luego huyó corriendo. Fue absolutamente aterrador, pero lo más triste es que lo encontraron por la noche porque le tenía miedo a la oscuridad y salió de su escondite. Cuando tenía 19 años y vivía en mi primer departamento, alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla y vi a un hombre corpulento, robusto, que de repente comenzó a gritar que lo dejara entrar. Gritaba cosas como que me iba a golpear y que iba a tirar la puerta abajo si no abría. Llamé a la policía y, apenas alguien atendió la llamada, el tipo empezó a lanzarse contra mi puerta intentando romperla. Estaba completamente aterrada, llorando, mientras llegaban 5 policías en poco más de 5 minutos. Apenas escuchó las sirenas, el hombre se alejó rápidamente y los oficiales lo interceptaron al pie de las escaleras. Resultó que estaba buscando al inquilino anterior, pero estaba extremadamente ebrio. Lo arrestaron y, por suerte, nunca volvió. Vivía en un vecindario muy bueno, pero después de eso, solo deseaba estar de vuelta con mi familia en lugar de estar sola al otro lado del país. Terminé rompiendo el contrato de alquiler y me mudé 3 meses después. Esto me pasó hace un par de años. He vivido sola durante mucho tiempo, así que no me asusto fácilmente. Había terminado de leer en la cama y apagué la lámpara para dormir, abrazando a mi gato cerca de mí. Serían como la 1:30 de la mañana. Cerré los ojos y escuché una voz que decía miau, como si imitara a un gato. Tenía la ventana abierta, así que pensé que sería alguien haciendo alguna tontería afuera. Abrí los ojos y vi, en medio de mi habitación, a un niño pequeño con un suéter rojo, agitando el brazo sobre su cabeza. Salté como una ninja y encendí la luz, con el corazón a 1000. Nunca había pasado nada paranormal en esta casa desde que vivo aquí. Pasé toda la noche completamente alterada, y solo logré dormir un poco cuando empezó a amanecer. Mis amigos se rieron mucho cuando les conté. Yo decía que no iba a vivir en una casa embrujada y empecé a buscar en internet cosas como limpiezas espirituales, exorcismos y todo eso. Durante las noches siguientes empezaron a pasar otras cosas raras. Empecé a dormir con la televisión encendida, pero cada vez que intentaba dormirme, escuchaba voces extrañas saliendo de ella o veía sombras pasar al lado de mi cama. Fue espantoso. Llegué al punto de decir en voz alta, estoy muy cansada, así que si pueden dejar de acosarme por una noche, se los agradecería mucho. Nunca había creído en estas cosas, así que fue como un cambio de paradigma para mí. En fin, seguía hablando de esto con mis amigos del trabajo y uno de ellos me preguntó si estaba tomando alguna droga. Bueno, curiosamente justo había empezado a tomar un nuevo medicamento, Montelukast, para el asma. Cuando llegué a casa, leí los efectos secundarios y vi que uno de los raros eran alucinaciones. Dejé de tomarlo y no hubo más fantasmas. Mi novio solía trabajar fuera de casa con frecuencia, y siempre me costaba dormir la primera noche que se iba. En esta ocasión, me despertó el sonido de un hombre gritando y luego golpes fuertes, como si golpearan madera o una puerta de entrada. Me levanté de un salto y miré por la ventana de mi habitación, justo a tiempo para ver a un hombre vestido completamente de negro caminando por nuestro jardín en dirección a la casa. Corrí hacia la parte delantera de la casa para mirar por la ventana del frente y asegurarme de que siguiera de largo. Lo hizo, pero se encontró con otro hombre, también vestido de negro, que venía caminando hacia mi casa. Estaba aterrada y llamé a la policía. Llegaron en cuestión de minutos y revisaron el jardín trasero, pero ya se habían ido. Resultó que un vecino los había sorprendido intentando robar su auto, y uno de ellos escapó a través de los jardines mientras el otro huyó por las calles. Se reencontraron justo afuera de mi casa. No dormí en toda la noche, y mi hermano vino a quedarse conmigo la noche siguiente. Estoy tan aliviada de vivir ahora en un departamento, con mucha más seguridad. Una tarde, alguien llamó a la puerta trasera. Pensé que era el tipo que venía a leer el medidor, así que abrí la puerta. En cuestión de segundos, 2 hombres enormes irrumpieron en la casa y uno de ellos me empujó contra la pared. Luego me tiraron sobre el sillón.
Dijeron que eran House Angels y que estaban furiosos porque, según ellos, mi novio estaba vendiendo demasiadas drogas y les estaba afectando las ganancias. Me llamaban por el nombre de mi vecina de al lado. Ya sospechábamos que ellos vendían drogas, la cantidad de personas que iban y venían en menos de 5 minutos lo hacía bastante obvio. Yo solo repetía que no era ella. Mientras uno registraba la casa, el otro me mantenía presionada contra el sillón. Poco a poco empezaron a darse cuenta de que se habían metido en la casa equivocada, porque no encontraban nada de lo que les habían dicho. La casa de mis vecinos es de una sola planta con sótano, la mía tiene 4 niveles. Les mostré correspondencia con mi nombre, y ahí entendieron que habían cometido un error. Entonces cambiaron su historia y dijeron que en realidad buscaban al novio de mi vecina porque supuestamente había atacado a su prima. Sabía que era una mentira, pero no me importaba, solo quería que se fueran. Me robaron el dinero en efectivo y se marcharon. Desde entonces, tengo cerraduras en las puertas mosquiteras.